buenas noches. Hoy vamos a hablar de propósito. Hace rato que estoy acá intentando crear un poco de coraje para conectarme. Ya es tarde de la noche, pero quiero hablar de propósito. Ahí está, ¿cómo estás? Bueno, y lo primero que tenemos que saber de propósito sería la definición, ¿no? Y propósito, según el diccionario, es una determinación firme de hacer algo. Pero nosotros cuando venimos al camino del Señor, nosotros siempre escuchamos esa palabra que Dios nos ha llamado con un propósito divino, con un propósito especial. Además de eso, desde que nos entendemos por personas, queremos saber el motivo de nuestra existencia. Queremos saber para qué estamos, qué venimos a hacer. Y lo empezamos a buscar ese sentido en todo, ¿no? En el hogar, con los padres, con los hermanos, con la afinidad, con amigos, en la escuela, bueno, en los centros educativos, en los clubes sociales, con las amistades, con esos relacionamientos que tenemos fuera de nuestro hogar también. Le buscamos ese sentido dentro de una relación en pareja y vamos buscando ese propósito de vida y cada vez más estiramos y nos estiramos a entenderlo, a vivirlo, a proyectar ese propósito en nuestras vidas, a proyectar ese propósito en nuestra vida y llevarlo más allá. ¿Y qué es ese sentido de pérdida que tenemos? Que nos vemos desorientados. Hay personas que llegan a estar en depresión porque no saben, no conocen para qué nacieron. No saben el motivo de su existencia. La Biblia nos habla mucho sobre el propósito, sobre el ser llamados por Dios para la salvación a la vida eterna, sobre el ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad, en que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, por el hecho solamente de vivir y existir en la tierra. Sabemos que el Señor trajo al hombre y lo plantó, lo formó para que Él administrara todo lo que Dios había puesto sobre la tierra. Pero ese administrar con el pecado desapareció, el hombre se vio apartado de ese propósito, de ese sentido de su existencia. Y hoy venimos, ese fue el primer Adán, y hoy venimos a hablar de eso, lo que es propósito. Vamos a empezar esta serie de propósitos con el versículo que pusimos en el post de Instagram sobre Primera de Pedro 2, 22, que habla 22, ¿no? 21, 22, que habla sobre Cristo, ¿no? ¿A qué fuimos llamados? Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos explica que Cristo viene a ser ese segundo Adán. Está el primer Adán, el carnal, y Cristo este segundo Adán espiritual. Y de esto específicamente vamos a tratar de empezar en esta serie a desarrollar este tema para que podamos cada uno de nosotros sacar esos huecos vacíos que tenemos. Como les dije, hay personas que se hunden en depresión, hay personas que por no tenerle sentido a la vida ni siquiera buscan estudiar algo, trabajar, amistades, pareja. No buscan socializar, no le ven sentido, o sea que su vida pasa día y noche y es lo mismo. No buscan nada más porque están perdidos en la vida, en el vivir, en el respirar. Y es como que tanto le da una decisión y tanto le da tomar otro tipo de decisión. Y nosotros tenemos que aprender de la Biblia y en ese aprendizaje saber qué es lo que Dios nos está hablando y cómo utilizarlo, cómo llevarlo a la práctica. Porque es hermoso ver los grandes futbolistas. Es hermoso
ver esos grandes futbolistas y decir, sí, ese cumplió un propósito, vino por un propósito y lo cumplió. Es hermoso ver grandes actrices o grandes actores. Vino, cumplió un propósito. Y eso no es un propósito, eso es una función, ¿cómo se le dice? Un título, no, una ejecución, una formación, pero no es un propósito. El propósito de la vida es mucho más que eso. Como le dije, es una determinación firme de hacer algo. ¿Pero de hacer qué? ¿Una función? No. Es la determinación firme de hacer la voluntad de Dios. Sí, de hacer la voluntad de Dios. De morir a los deseos de la carne y hacer vivir a este Adán espiritual, a Cristo en nosotros. Entonces vamos a empezar por eso. Por Primera de Pedro, vamos a abrir la Biblia, vamos a leer la Biblia, ¿sí? Primera de Pedro 2 y empezamos en el 11 hasta llegar al versículo que les hablé, que fue el que hicimos el post en Instagram. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es una meta, ese es un objetivo, ¿no? Propósito es una determinación firme de hacer algo, o sea, un objetivo, una meta que tenemos a cumplir. Este es lo primero que habla ahí. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestro objetivo, abstenernos, dejar, perder el interés en hacer eso, en seguir los deseos de la carne, porque ellos batallan directamente contra nuestra alma. Ellos son esa piedra de tropiezo contra nosotros mismos, que nos hace caer, que nos hace fallar, que nos hace infelices, que nos hace errar. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo nuestra buena manera de vivir. Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que olvidar eso de que, bueno, venimos a Cristo y nuestro testimonio, nuestra forma de conducirnos, de caminar, no importa. Vivimos solo por gracia. Es verdad, vivimos por la gracia de Dios. Somos salvos por su gracia. Pero hay algo más que solo esa gracia. Nos tenemos que dejar, nos tenemos que despojar, nosotros tenemos que renunciar, nosotros tenemos que dar vuelta la mirada y ver cómo tenemos que conducirnos, como Cristo. Pedro sabía cómo caminaba Cristo, porque él vio cómo caminaba Cristo. En la última reunión que tuvimos de altar de adoración, nosotros hablamos cómo los discípulos estaban con Jesús y la alimentación de los más de 5.000 personas, que eran 5.000 hombres. Como Jesús vio aquella multitud, tuvo compasión de ellos porque parecían como ovejas sin pastor. Y el Señor, después de enseñarles, los discípulos le hablaron que era tarde y que ese pueblo tenía que regresar para conseguir alimento. Y el Señor les dijo, aliméntenlos ustedes. Porque el Señor estaba enseñándoles. Y los discípulos interrumpieron aquella enseñanza. ¿Hicieron qué? Que le respondieron a Jesús, si nosotros tenemos que comprar con 200 denarios pan para ellos, para darles. Y el Señor dijo, no, parafraseando un poco, ¿no? Acá, vean lo que hay en medio del pueblo, hay que ver lo que hay. Y de eso el Señor alimentó a toda esa gente, esa gran multiplicación. O sea, ahí hubo un objetivo que fue esa multitud, que eran ovejas sin pastor, y el Señor les estaba enseñando, había un propósito en esa unión entre ese pastor Jesús y ese pueblo. Y Pedro había aprendido de este como de otros ejemplos, de que Jesús, por un propósito, hubo ese milagro. No hubo otro igual a ese escrito en la Biblia. No hay un milagro tan poderoso como ese de la multiplicación, porque había un propósito, era no dejar ir a aquella gente solamente con las palabras y las enseñanzas dadas por Jesús verbalmente.
tenía que tener para que aquello llegara a esa multitud y sea aceptado Jesús como buen pastor. Una determinación firme, un objetivo, una meta, es que es esta que te acabo de decir. Entonces, para eso el propósito de la multiplicación, para eso el propósito de ese milagro. Entonces, todo lo que hacemos tiene un propósito, tiene un objetivo, una meta. Y no es todo siempre al azar. No es porque nos levantamos y solo hacemos la seguidilla de siempre. No, eso tiene un porqué. Y eso tiene un para qué. Entonces, nuestra buena manera de vivir frente a los gentiles. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo tengo que mantener mi buena manera de vivir frente a los gentiles? Frente a una persona que es amadora de sí mismo, que no ama al prójimo, que no busca el bien de los demás, que no busca mi bien, tu bien. Te estás con una persona que no conoce al Señor, una persona que es mala en sus intenciones, que está siempre disputando contigo un puesto. ¿Qué te beneficia a ti? Te trae dolor. ¿Y cómo vos en ese dolor a una persona que solamente está para ofenderte? ¿Qué trae con ese dolor? ¿Por qué persistir en hacerle bien a una persona que te está causando tanto daño? A veces no es físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, en tu autoestima, en tu autoestima, en tu forma de verte, de percibirte como un ser humano. ¿Por qué darle tanto énfasis a hacer el bien? No, deja que reviente. No, porque tiene un propósito. El seguir este paso tiene un propósito, hay una meta. ¿Cuál es? Que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. ¿Las obras de quién? Las tuyas y mías. En el día de la visitación, o sea, va a haber un día que los gentiles, el gentil, vamos a hablar de la persona que no se convirtió y no se va a convertir. Porque está el gentil que después se convierte, pero aquí vamos a hablar de ese que no se convirtió. Va a llegar el día del juicio final, cuando venga Cristo, y en ese día del juicio final, el Señor, Él va a medir las obras de todos. Y quien aceptó a Cristo va a heredar la salvación eterna, la vida eterna. Y quien no lo acepta y rechaza que Él es hijo de Dios e hijo de hombre, y resucitó y está en el cielo, y es Dios, no va a heredar la vida eterna, va a heredar la muerte eterna. Pero en ese día va a haber un juicio, dice la palabra. Y cuando ese juicio se presente, se glorifica a Dios a través de tus buenas obras. Y esas obras van a medir la justificación, que tú eres hijo de Dios y que el otro no es hijo de Dios. Suena feo, suena frío, pero eso es y eso va a suceder. Lo que tenemos que tener nosotros hoy en mente es, ¿tú y yo somos hijos de Dios o somos gentiles? Las personas tienden a murmurar, dice, son malhechores, delincuentes, ¿no? Personas que hacen daño y te dicen que tú eres un malhechor, pero tú sigues haciendo las buenas obras. Tú miras a esa persona, te está difamando, está hablando mal de ti, está mintiendo, está engañando, tú no hiciste aquello, tú no sos de esa forma. Esa persona persiste en hacer esa devolución, ese juicio, esa opinión sobre ti. ¿Qué haces tú? ¿Le das con la misma moneda? ¿Le devolves con la misma cara? No. Simplemente le seguís haciendo el bien. Y seguís haciendo el bien. No podés modificarte. No podés transformarte. No podés ser cambiante a esa persona y a esa situación. Tenemos que ser moldeables, cambiantes, transformados por el Señor, como vasos de barro en sus manos, pero no frente a esa situación desfavorable, engañosa y acusadora hacia nosotros. Y esos que dicen que nosotros somos malhechores, este ejemplo que pone aquí, el día de la visitación del juicio final, van a ser medidos sus obras y las nuestras. Nosotros permanecimos haciendo las buenas obras de Dios. ¿Y cuáles son? No vas a difamar, no lo vas a maldecir, no le vas a pelear todo el tiempo. Y eso es tan difícil no airarse contra alguien y devolverle con la misma moneda. Nuestro corazón, nuestra mente rumea esas intenciones.
Pero Dios en su infinita gracia y misericordia nos guía a través del Espíritu Santo a dejar esos deseos carnales, esos deseos de la carne de destruir a aquella persona con nuestras palabras, de destruirlas más a veces con nuestras palabras. Nosotros somos hijos de Dios y sabemos que tenemos poder en lo que decimos. Tenemos poder en nuestras oraciones. Nosotros oramos, nosotros podemos destruir a aquella persona. Y existe y eso se puede hacer. Y nosotros tenemos ese poder porque conocemos, porque por la palabra hablada Dios creó el mundo. Dijo que la tierra diera frutos y toda especie de frutos y especies y eso dio. Y esto está hasta el día de hoy establecido y sigue. Entonces esa palabra nosotros conocemos, esa voz que tiene, ese sonido, que tiene poder, nosotros sabemos que puede destruir a alguien. Y es ahí donde nosotros venimos y tratamos de dejar esa carne, dejar esos deseos carnales. ¿Y qué hacer? Abstenernos de eso, perder la voluntad de hacerlo y hacer lo que Dios demanda, que es bendecir, perdonar. A veces ni siquiera es bendecir, pero no maldecir, no devolver con maldición, abstenernos de dar la paga ojo por ojo, diente por diente. Y eso es también un propósito. El propósito de abstenernos de hacer el mal y la meta de hacer el bien es tener una determinación firme de hacer el bien. Pues sí, así, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea, Dios, hay una palabra que dice así: Dios de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. De quien no quiere tener misericordia, Él no tiene misericordia. ¿Qué significa eso? El Señor te ha venido con gracia, ha tenido misericordia sobre tu vida. Seguí actuando en esos pasos de gracia y misericordia y haciendo el bien. Someterse ¿a qué? A esa autoridad, a la voluntad de esa autoridad. Y no porque Dios quiere que nosotros seamos personas castigadas por ellos, no, sino que es como los padecimientos de la cruz. Cristo padeció, y no solo en la cruz, Él vino y fue rechazado. Y ese rechazo fue siempre constante en su vida, aún desde el vientre de su mamá, cuando Él estuvo en el vientre de María. Él era rechazado. Y María iba hasta que fue a ver a Elizabeth, para ver esos ojos de aceptación, para ver esa palabra de aceptación que Elizabeth y Juan el Bautista dentro del vientre de Elizabeth dieron a María y a Jesús. Entonces, someternos significa estar bajo esas órdenes, estar bajo esos mandatos. Y simplemente con la intención de nuestro corazón, hacerlo, realizarlo. ¿Es duro? Es. La mayoría de las veces no va a ser fácil. Porque ¿quién quiere hacer morir su propia voluntad? Nadie. Nadie quiere hacer morir su propia voluntad. Todos queremos hacer lo que nosotros queremos, siempre. Es como aquella persona que dice, ¿no? Yo quiero ser y tengo ganas, y no quiero ser, no tengo ganas, y se terminó. O sea, no importa el resto, no importa los demás que están a su alrededor. Es ese sentido individualista, ¿no? Que nació con el pecado, porque era fue creado el hombre, a varón y hembra los hizo Dios a su imagen y semejanza. Pero cuando hubo el pecado, hubo el individualismo, Adán le dijo a ella que iba a ser Eva, porque iba a ser madre de multitudes. O sea, esa individualización, esa separación. Y el hombre tiende siempre, la naturaleza humana tiende siempre a esa individualización, siempre individualizando sus acciones, sus quereres, sus voluntades. Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a hacer toda buena obra y a someternos, a dejar de lado un poco nuestra voluntad, un poco bastante, un poco todo, para hacer
justificados por su gracia y hacer buenas obras. Porque así nosotros, en el día de esa visitación de Dios, como les dije, iban a ser medidas las obras. Y tener presentes que nosotros somos por Él, Señor, enviados para castigo de los malhechores. ¿Cómo así? Cuando se mide esas buenas obras, se ve la sentencia. Porque dice así, nadie me dijo, nadie me mostró, yo no puedo hacerlo, no consigo. No, era más fuerte la carne que yo. Pero un semejante a ti lo pudo hacer. Entonces, si un semejante a ti lo pudo hacer, significa que tú lo puedes hacer. Entonces, la medida se pone. Se establece una medida en la humanidad. Se establece una medida en esa generación. Se establece una medida en ese ambiente. Se establece una medida en esos años, en ese tiempo de vida que tenemos. Niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor y anciano. Y esa medida mide. Y alabanza de los que hacen el bien. Ya lo dije. Porque esta es la voluntad de Dios. Pero ¿y por qué lo tengo que hacer? Porque esta es la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Yo tuve un sueño, una vuelta donde Dios me mostraba que yo tenía que pasar por algo muy duro. Yo todavía no sabía lo que era. Después que pasaron 2 años, yo recordé ese sueño y lo emparejé a esa vivencia. Me di cuenta que era eso. Pero cuando yo estaba en ese sueño, un momento Dios me dijo, no me preguntes por qué. Y yo nunca entendí por qué. Y un día yo lloraba y yo decía, yo quiero preguntarte por qué. Pero sé que ya me dijiste que no te preguntara, pero quiero que sepas que mi corazón pregunta por qué, pero no tengo que preguntarte por qué. Al tiempo después entendí, cuando cerró todo y tuve esa madurez, ese crecimiento, 2 más 2 es igual a 4. Pero mientras estamos en el ojo del huracán, en el centro de la tormenta, todo es oscuro, todo tiene desorden y todo es turbulento y todo ansiedad y todo no se sabe nada, porque nada está en su lugar. Pero después que pasamos la tormenta es fácil identificar y el ordenar y el desechar y el dejar y el seguir adelante y reconstruir. Es fácil, pero es entendible, es fácil de asimilar, pero mientras estás dentro es difícil. Pero porque es la voluntad de Dios que nosotros hagamos el bien. Es la voluntad de Dios que nos sometamos. Es su voluntad. Y su voluntad, si es buena, perfecta y agradable, entonces hoy está doloroso, pero en un momento va a ser buena, perfecta y agradable. Y cuando llegue ese bueno, perfecto y agradable, vamos a entender. Y va a haber después esa gran tribulación, un gran peso de gloria, porque está prometida en su palabra. La recompensa. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Simple. Ahora sí así. Porque yo, que sigo a Dios, que sigo a Cristo, y que busco hacer su voluntad, ¿cuántas veces te lo has preguntado? Yo recibo tanto palazo, recibo tantas maldiciones, ¿por qué recibo tantas palabras injustas? ¿Por qué recibo tantas broncas? ¿Por qué recibo tantas devoluciones negativas? Y voy a orar a Dios y Dios te dice, seguí. ¿Por qué someterte a alguien, una persona, una institución, un rey, un gobernante, un presidente, un intendente, lo que sea? ¿Por qué someterte cuando está hablando de lo que es totalmente contra? Suben los impuestos, que es lo más común, ¿no? Sube el combustible, que es ahora el boom del momento. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para hacer callar a ese hombre insensante ignorante e insensato. Simple, porque Dios va a medir y Dios lo va a hacer callar. A veces no lo va a hacer callar mientras nosotros estamos vivos, pero un día va a callar, porque Dios lo va a hacer callar. Y no lo va a hacer callar porque Dios va a traer una misericordia, sino que va a hacer callar porque Dios va a traer un juicio. Cuando Dios hace eso porque
porque así hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, es porque es el momento del juicio. Es el tiempo del juicio que recae sobre esa persona, sobre ese grupo, lo que sea, ¿no? Pero hablamos uno solo. Como libres, pero no como los que tienen libertad. ¿Y qué es como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios? Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Ahí está. Sino como siervos de Dios. Nosotros vamos a hacer callar a través de esas acciones y cumpliendo esa buena voluntad de Dios por la libertad que Dios nos da. Pero vieron que yo dije, nosotros como tenemos poder en nuestra palabra, decir, bueno, te tranco, no, para vos ahora, decir, no, venís contra mí, la espada de jabalina te corta. Tenemos ganas de hacerlo. Pero tenemos esa libertad, pero no podemos usarla con ese pretexto para hacer lo malo. ¿Sabes esas personas que a veces te vas de un lugar y lo primero que dice, todo te va a ir mal porque te vas de acá, que acá está el lugar perfecto para ti? Pero en realidad estás teniendo la libertad que Dios te dio de un poder, de una autoridad para maldecir, para atar, para hacer lo malo. Y no es eso. Dios no te dio esa autoridad para atar a esa persona. Dios te dio esa autoridad y te dio esa libertad para hacer lo bueno, para servir a Dios. Y servir a Dios es servir a los demás. Y es horrible pensar a veces en esto, porque nosotros estamos viviendo en una etapa en el mundo en donde nosotros convertirnos y servir a Dios para nosotros es un glamour. Y mucha gente habla sobre los contactos de trabajo, los contactos en las redes, los contactos en el nivel ministerial, en la sociedad y en la política, todo, ¿no? Y nos hablan de la agenda que tenemos que realizar, la proactividad que tenemos que tener, y se habla de todo lo bueno que podemos alcanzar, todas las metas que podemos lograr y todo lo que podemos extendernos y hacer más y adquirir más y llegar a más. Pero el servir a Dios está tan lejos de eso. El servir a Dios es mirar al otro, al que tenés al lado, al prójimo, y dar, como la parábola del buen samaritano, que él simplemente paró en su camino y ayudó a un desconocido. Vio. Jesús tenía una característica. Él vio y tuvo compasión. Le hablé de los alimentos de los 5.000 hombres, ¿no? Que alimentó a mucho más de 5.000 personas en ese milagro de multiplicación. Dice que él vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. La oveja sin pastor, ella está perdida, ella está herida. Nosotros tenemos que entender eso, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver al prójimo. Para ese prójimo, a ese que está a nuestro lado, servir. Queremos servir a Dios, es servir al otro. Y no hay vuelta. Podemos buscar todas las luces y los lugares más privilegiados, plataformas más privilegiadas o las mejores plataformas para servir a Dios. Pero lo que vamos a estar haciendo es masajeando nuestro ego, levantando nuestro ego, levantando idolatría a veces en el pueblo, en la gente, y eso en nosotros mismos y nosotros mismos, en una imagen. Y Dios nos manda a servir como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. El amar y el honrar tiene una diferencia, pero nosotros debemos de entender y empezar a aprender lo que es honrar y lo que es amar. ¿Sí? Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos tuvimos patrones difíciles de soportar? Jefes de trabajo, equipos de trabajo difíciles de soportar. Pero nosotros tenemos que estar sujetos con todo respeto. O sea, no someternos a lo que dicen, estar sujetos,
Cumplir con las normas establecidas para ejecutar esa función, esa tarea, ese trabajo. Si quieren que la almohada esté gris, va a ser gris. Si vos pusiste amarilla, bueno, la cambiamos a gris. Ejemplo tonto, bobo, pero simple. A los buenos como a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque al bueno es fácil. Ay, te pide todo por favor, necesitas un día libre, te da. Ay, es divino. Y siempre vas a tender a dar más de lo que te piden. Pero aquellos difíciles, cumplir solo lo que te piden es una tarea es una misión casi imposible. Pero nosotros debemos de hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Hacer el bien es la voluntad de Dios. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es simple. Si una persona te hace siempre el bien, es tan fácil hacerle bien. Esa fue una persona, un ejemplo, a ver, una persona que siempre te saluda en tu cumpleaños, te da un brindis. Esa persona es fácil saludarla siempre, darle un brindis. Un jefe, siempre te ayuda, te da horas a compensar, te deja los días libres, puedes atender a los niños, pues. Pero aquel que no, que todo es áspero, igualmente hay que estar sujetos con todo respeto. Porque esto merece aprobación de Dios. Y vos decís así, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Tiene porque nosotros tenemos que hacer el bien, hacer morir a los deseos de la carne, abstenernos de ese deseo, de esa compulsión de hacer lo malo, para hacer lo bueno, lo que está recto, ser mansos y humildes de corazón, paz, buscar la paz, seguirla, amar, ser misericordiosos, tener fe, ser bondadosos, tener mansedumbre, no robar, no matar, no blasfemar, no hablar contra tu hermano, contra tu prójimo. Y eso si lo haces cuando todo te va mal y cuando esa persona es áspera contigo, tiene una recompensa mayor de parte de Dios, es una aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve tu sufrimiento, Dios ve que nos hacen sufrir, Dios lo observa, no es que Él está ciego, muy sordo, Él lo ve. Y Él para mí tiene una recompensa, un agrado, una gracia, un favor. Y después al malo, vamos a decirlo así, viene el juicio. Entonces mi corazón tiene que gloriarse por eso. No, tu corazón tiene que siempre clamar por misericordia. Pero entender que Dios es el que juzga las causas y no tú y no yo. Si nosotros entendemos que nosotros no juzgamos las causas porque Él vio la intención del corazón y los hechos que se realizan porque las obras que ejecutan que son de la carne, eso Dios lo ve, lo tenés seguridad, estás seguro que eso lo que pasa, sabés y tenés la certeza que a su tiempo y al tiempo oportuno, al cumplimiento de la plenitud del tiempo del Señor, las cosas se van a dar en favor a tu vida y en recompensa para ti, para tus generaciones, para tu descendencia, porque te es contado por justicia. Pues para esto fuiste llamados. Entonces, ¿dónde está nuestro propósito? ¿Vieron cómo la Biblia siempre está hablando del propósito? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y ahí vamos al que les dije, el 21 y el 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús no pecaba. Y su corazón no pensaba una cosa y su boca producía una palabra de engaño, de tropiezo, ni de maldición hacia nadie. ¿Quién cuando le maldecían, o sea Jesús, cuando le maldecía no respondía con maldición? Aquí no dice que bendecía, pero no respondía con maldición. Cuando padecía,
no amenazaba. Qué difícil, ¿no? Es no amenazar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestras acciones. No maldecir, no amenazar. Qué difícil, ¿no es así? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí encomendamos esa causa justa y el Señor nos dice, haz el bien. No desistas de hacer el bien, vence al mal con el bien que haces. Es difícil la cruz de Cristo, es difícil vivir el cristianismo. Vieron que no es un yo-yo, que es todo alumbra a mí y todo hace que yo sea lo mejor y que esté en los primeros lugares y conquiste los grandes puestos, ni las grandes plataformas. El servir a Dios, el propósito de Dios está alejado de toda esa propaganda engañosa que nos han vendido, aún en el cristianismo. No condice con la palabra de Dios. Que juzga justamente, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora que estamos en Cristo, no. Pero ahora veis vuestro al pastor y obispo de vuestras almas. El pecado de la carne, él va contra nuestra propia alma. Pero el pastor, el buen pastor, nos enseña, porque él cuida de nuestras almas. Y al volver a ese pastor, haciendo el bien, nuestras almas, ellas están salvas y guardadas. Y ese es el gozo de nuestra salvación. Y es hacer el bien. Entonces, ¿cuál es el propósito del cristiano? Seguir el ejemplo de Cristo y las pisadas de Cristo. No hay otro propósito mayor y no hay otro propósito más grande. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo con un propósito. Él tuvo ejemplos. Pedro escribió todo esto porque él vivió de cerca todo ese caminar, esos 3 años de ministerios de Jesús. Él vio cómo Jesús discipulaba, él fue discipulado por Jesús. Él vio los milagros. Él sabía que no era solamente extender la mano al que estaba en la puerta de la hermosa, porque sí nomás. Era un porqué, era un para qué, era un propósito. No era solo porque sí nomás, y regalando milagros y haciendo multiplicaciones. Había algo que impulsaba, había un objetivo, había una meta que provocaba que se hiciera algo determinadamente, con firmeza, para llegar a esa meta. Dios hizo algo en tu vida que fue su propósito. Sus padecimientos, rechazos, le han dado maldiciones, lo llamaron de malhechor y lo colgaron en una cruz. Murió llevando todos nuestros pecados en su cuerpo, llevando en su cuerpo todos nuestros pecados. Y al tercer día resucitó. Resucitó para regalarnos esa vida eterna y para, por medio de esas heridas, darnos sanidad. Y nosotros somos sanados por esas heridas. Hay un propósito de esas heridas, nuestra sanidad. Entonces, si estamos buscando y estamos sintiéndonos tristes, angustiados, estamos sintiéndonos que no hay sentido en nada, tenemos que repensar dónde está nuestra mirada, nuestra visión. Si somos hijos de Dios, tiene que estar en ser ejemplos de Cristo. Y es doloroso, es sufrir. El propósito es sufrir. Fuimos llamados a hacer el bien, a hacer lo bueno. Y si para eso sufrimos, y si vos decís, pero siempre hacer lo bueno se sufre, sí, porque siempre va a haber alguien que va a actuar injustamente hacia ti,
pero también piensa que vos también actúas a veces malo con alguien y es injusto. Entonces fuimos llamados a sufrir y a soportar esos sufrimientos. Y soportarlos siempre continuando haciendo el bien y viendo a Cristo como ejemplo. Entonces, si querés ahondar más, seguí leyendo lo que hizo Cristo y seguí buscando lo que hizo Cristo. No te gusta leer, busca. Hay videos por todos lados, hay audiolibros por todos lados. Busca qué hizo Cristo y empezá a hacer lo mismo. Porque si te sentís perdido de un propósito, seguramente es porque no encontraste el ejemplo, y el ejemplo es Cristo. La ignorancia es una falta, es la falta general de instrucciones o de conocimientos. Y la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y Él está hablando del conocimiento de la palabra. No está hablando del conocimiento de cultura general. Está hablando de la palabra. De Dios, está hablando de su palabra. Saulo tenía conocimiento de cultura general y él era un erudito, bla, bla, bla. Pero él era ignorante, insensato. Él perseguía a Cristo. Y eso decimos así. Saulo, pero qué maravilloso cómo Dios se encontró con Saulo. Pero ¿por qué lo hizo? Porque había un propósito. Nosotros. Que el evangelio llegara a los gentiles. Quizás había un propósito más cercano. Que en Damasco los cristianos no fueran perseguidos. El propósito siempre es algo más sencillo, más práctico y más cercano de lo que nosotros estamos creyendo e intentando alcanzar, algo que es lejos y es a veces inalcanzable y a veces es ilógico. Buscar ser todos los varones los mejores futbolistas, ganar millones. Todas las mujeres ser las mejores actrices y ganar millones. ¿Entienden? El propósito no se trata de lugar, se trata de cumplimiento, de cumplir la palabra de Dios y hacer lo bueno, dejar las obras de la carne, padecer como Cristo padeció. Cristo experimentó. Nosotros tenemos que experimentar. Nosotros decimos que somos cristianos, no hemos experimentado su sufrimiento porque el orgullo, el ego, la soberbia nos ha impedido de tener esas vivencias. Guambia, cuidado ahí. No estás teniendo esos padecimientos. No estás haciendo lo bueno. Jesús se lo experimentó. Él lo vivió. El dolor físico, el dolor moral y las molestias. El Señor aguantó, Él toleró y resistió, soportó. Eso es el propósito. Dentro de unos días voy a seguir hablando sobre propósito. Quiero mostrar por varios pasajes de la Biblia cuál era el propósito para hacer tal cosa, para que así tú puedas identificar y podamos nosotros identificar en nuestro diario vivir cuál es tu propósito y mi propósito de hoy, para que todos los días tú vivas ese propósito, tú y yo lo podamos vivir. Porque orar por el orar, seguir a Cristo por el seguir a Cristo, solamente dar una limosna por dar una limosna, sí, ayudar a dar un abrigo por dar un abrigo, una ofrenda por una ofrenda, así, hablarle a alguien por hablarle. No, hay un propósito. Y el ser guiados por el Espíritu Santo va de la mano. ¿Quién podrá detener la obra del Espíritu Santo? Amén.